Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, tengo el enorme agrado de volverme a presentar en esta tribuna por un tema que nos ha unido a los legisladores, senadores, diputados federales y ahora a 22 congresos estatales en torno al artículo 11 constitucional para ampliar precisamente la defensa y protección de los derechos humanos, no solo de los mexicanos, sino de todas las personas. Mientras en el mundo hoy se cierran fronteras, se construyen muros, se deporta masivamente a los migrantes, niños mueren en el mar y en las playas, hoy México responde de manera muy distinta. Hoy México responde dando espacio a los derechos humanos, a la protección de las personas más necesitadas, a aquellos que huyen de sus países porque temen por su vida. Hoy México da un paso muy importante con esta declaratoria de reforma constitucional que llevará a la publicación y vigencia que, sin duda alguna, inaugurará una nueva etapa en nuestro país en materia de protección internacional humanitaria. Me parece que esta afirmación no es una falsa expectativa. Esta reforma al artículo 11 constitucional implica cambios que rebasan el aspecto meramente formal, pues elevamos a rango constitucional el derecho humano a buscar y recibir asilo reconocido en instrumentos internacionales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Estatuto de los Refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, entre otras. Además, superamos la deficiente redacción que heredamos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los grandes pasos en la historia de nuestro país, que se llevó a cabo en 2011 y que por razones de falta de acuerdo entre ambas cámaras, justamente fue este artículo 11 constitucional el que no tuvo una afortunada redacción y en el que se confundían los conceptos tan importantes como asilo y refugio, asilo político, la condición de refugiado, y esto provocó confusiones conceptuales, se desnaturalizó la esencia convencional y se obstaculizó la protección que pudieran ofrecerse en los hechos. Por ejemplo, era necesario establecer con nitidez que la condición de refugiado se ejerce mediante la solicitud de un reconocimiento de tal estatus por parte de la autoridad, mientras que el asilo político se ejerce mediante un acto potestativo del Estado mexicano para otorgarlo, con lo cual se evita que tal privilegio caiga en manos de algún delincuente, por ejemplo, algún genocida o alguien que realmente no esté buscando una protección humanitaria, sino más bien evadir la justicia. Y es por eso que hablamos de una reforma sustantiva, con la capacidad para reconocer un derecho humano y, muy importante, con generar garantías para el ejercicio de este derecho humano. Una reforma que pone a nuestro sistema jurídico en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una reforma que fortalece el núcleo de protección de los derechos humanos de todas las personas sin distingo de nacionalidad o de condición migratoria. Y es precisamente ahí donde estamos ampliando el marco de protección de la persona, cumpliendo con la obligación de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos. Y así debemos entender la génesis y la finalidad de esta enmienda constitucional, construida para hacer frente a la actual crisis de refugiados que lacera a nivel mundial y que representa uno de los más grandes desafíos para la humanidad. Despojados de velos xenófobos, encubiertos en argumentos legaloides de seguridad o de falsos nacionalismo, queda espacio para la solidaridad internacional y la protección de la dignidad de la persona humana. México debe volver a ser partícipe de esta visión solidaria que lo caracterizó en décadas pasadas. Recordemos, por ejemplo, los años 80, donde 46,000 refugiados guatemaltecos encontraron en México un hogar. Y lo mismo sucedió años más atrás, con alrededor de 20,000 refugiados españoles que a final de los años 30 huyeron del régimen franquista. O lo que pasó también en los 70, donde México otorgó asilo a cientos de ciudadanos chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares. En todos estos casos,
el gobierno mexicano pudo implementar una ejemplar política humanitaria que reivindicó los derechos humanos de miles de extranjeros. El fenómeno del desplazamiento forzado que se vive hoy en día en el mundo no tiene precedente. Al cierre del año pasado, 2015, se contabilizaban 65.3 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el mundo, de los cuales 21.3 son refugiadas y 3.2 solicitantes de asilo. Según el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego de Refugiados, a nivel mundial se calcula que en 2015 hubo 12.4 millones de nuevos desplazados por conflictos o la persecución, entre ellos 1.8 millones de nuevos refugiados. Lo que hace falta es entender el fenómeno del desplazamiento forzado y las crisis que generan como un problema de causas y respuestas humanitarias, no como un problema que hay que evadir o confrontar mediante políticas de choque. El fenómeno de los refugiados dejó de ser exclusivo de África o de Medio Oriente. Hoy la situación que se vive en nuestros vecinos, en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria. Y en ella México tiene mucho por hacer. Cada año 150,000 migrantes centroamericanos ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, principalmente a través de Chiapas. Y esta es la cifra conservadora porque se calcula que incluso puede llegar a la cifra de 400,000 personas entrando cada año por la frontera sur de nuestro país. El número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de estos tres países de América Central pasó de 20,900 personas en 2012 a 109,800 en 2015. Y aunque esta cifra pareciera muy pequeña comparado con Líbano, con Jordania o con Turquía, como ejemplos, sí significa un incremento de 5 veces más en únicamente 3 años. Las principales causas que explican el aumento de solicitudes de asilo provenientes de Centroamérica es la violencia. Es la persecución, la delincuencia organizada transnacional, la violencia relacionada con bandas delictivas y los cárteles de la droga. De acuerdo con datos de ACNUR, solamente en 2015, 3,423 personas, la mayoría de El Salvador y Honduras, solicitaron asilo en México, lo que representó un aumento del 164% con respecto a 2013 y 65% con respecto a 2014. No obstante, en 2015, 151,510 centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen. Muchos de ellos sin que se tomara en cuenta el riesgo para su vida y la integridad que implicaba su devolución. Tal panorama alerta no solo sobre las causas del desplazamiento forzoso, sino también la forma en que los países, y en este caso el nuestro, afrontan y responden ante esta realidad. Preocupa que México haya reducido a un mínimo histórico las autorizaciones para refugiados, permitiendo 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014, incluidos 16 sirios. Solo hay 16 personas de origen sirio, siendo una de las tragedias más importantes en este siglo que han tenido el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país. Y también únicamente 35 niños, niñas y adolescentes en los 2 años. Tal escenario no corresponde con las necesidades humanitarias de los flujos que entran a nuestro país, pero tampoco corresponde con la tradición de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos que siempre ha tenido nuestro país. ACNUR informó que el 58% de las niñas, niños y adolescentes no acompañados de los países del Triángulo Norte y México podrían tener potencialidad de necesidades de protección internacional. Compañeras y compañeros legisladores, fue motivada por un panorama como este, el cual apenas alcanzo a esbozar, que dentro de esta agenda en el Senado de la República, y he de decirlo, honor a quien honor merece, en una iniciativa presentada a varios senadores por parte de Santiago Corcuera, que aquí nos acompaña, y con todo el trabajo también de ACNUR, de ONU Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del CISR, de organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, de compañeras y compañeros legisladores y de la Secretaría de Gobernación, que llegamos hoy a esta reforma. Y esta reforma, ¿qué es lo que busca? Que todas las personas
ya sean nacionales o extranjeras, tengan plenamente reconocidos sus derechos humanos y puedan ejercerlos más allá de los límites que impone la coyuntura política o el ascenso de ideologías xenófobas y de viejos y nuevos nacionalismos, como los que hoy han surgido en otras latitudes y que amenazan la solidaridad internacional. Estoy convencida que la reforma constitucional en materia de asilo y condición de refugiados, que está culminando su proceso, dará inicio a una nueva etapa en la política migratoria mexicana ante el fenómeno del desplazamiento forzado, haciendo uso de la protección humanitaria que provee el asilo político y la condición de refugiado para garantizar el derecho de toda persona a encontrar protección internacional cuando las violaciones a sus derechos humanos provienen de actores originarios de sus propios países. El derecho internacional humanitario requiere de algo más que la voluntad política o la diplomacia. Necesita estar cimentado en normas, principios convencionales y constitucionales que interactúen armónicamente para crear esquemas jurídicos que garanticen los derechos humanos de todos los solicitantes de asilo y de los refugiados. Ahora toca armonizar la terminología, armonizar la legislación, pero sobre todo y de manera más importante, tocará velar por la correcta aplicación de esta reforma constitucional. Quiero agradecer a todos aquellos que participaron en el proceso de aprobación de esta reforma, en su cabildeo, en encontrar una redacción que permitiera hoy estar aquí y que al mismo tiempo permita que en todo momento México vuelva a ser ese actor responsable, ese actor orgulloso de velar por los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de su nacionalidad. Legislar en materia de derechos humanos y en particular del derecho internacional humanitario es sensibilizarnos y ponernos en la posición del otro, ponernos en el lugar de quienes más nos necesitan. Es cuanto.